El inicio de año es un momento en el que muchas personas aprovechan para plantearse nuevos proyectos personales y profesionales. Sin embargo, al cabo de 3 o 6 meses, cuando hacen la revisión de cómo van, se dan cuenta que tal vez no han avanzado tanto como querían. Vamos a hablar sobre este tema con María Ibarra, quien es especialista en manejo del tiempo, para que nos explique cómo plantearnos metas o proyectos realizables. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes siempre. Bueno, María, como dije al principio, en enero todos tenemos como proyectos y metas nuevas y después tal vez tantas cosas queríamos y no nos enfocamos en las cosas principales o las primordiales y al final no hacemos nada, bueno, no tanto como queríamos. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta o cómo tiene que ser esa base para plantearnos una meta? Bueno, una de las bases para plantearnos una meta es decidir cuáles son las áreas que son más importantes en mi vida. Okay, usualmente tomamos metas por presión social o por el tengo que, pero lo que primero puedo aconsejarles es que primero definan cuáles son las áreas importantes de tu vida. Entonces, áreas súper comunes, espiritualidad, el trabajo, el dinero, la educación, y a partir de ahí poder hacer un análisis de cómo están esas áreas en tu vida. Cuando ya haces ese análisis de cómo están, por ejemplo, cómo estoy en salud, si hay algo que puedo mejorar, si estoy teniendo una dolencia, eso es como un indicador que a eso le puedo dedicar tiempo y energía, ¿ok? Una vez que haces como ese análisis, pues entonces ahí sí tenés que empezar un proceso de crear tu meta. Porque la meta no es eso de que el 31 de diciembre encendemos una velita o un papelito y lo quemamos y no sabemos a dónde va eso. Me explico, tiene que ser algo mucho más detallado. Perdona que te interrumpa, ¿qué es una meta? O sea, ¿podemos definir qué es una meta? Sí, una meta es algo, es ese punto ideal al que querés llegar en un área importante de tu vida. Y las partes, digamos, que conforman una meta para que pueda ser realizable, por decirlo así, es que sea lo más específica posible. Nosotros soñamos con ahorrar, viajar, bajar de peso, un montón de cosas que todos queremos, ¿no? Pero la idea es que sea lo más específico posible. Entonces, si vas a ahorrar, es cuánto puedes ahorrar mes a mes. ¿Cuánto quieres llegar al final de año? ¿Qué pasos vas a tomar para poder ahorrar eso mes a mes? ¿Qué recortes vas a hacer? Entonces, es que sea lo más específico posible y además que puedas irlo midiendo mes a mes cómo vas. Midiendo no solo te va a dar, digamos, como la energía para decir, bueno, tengo que correr porque voy a medias, sino que también te va a motivar porque te vas a dar cuenta de ya lo que has logrado. Ok. ¿Cómo priorizamos? Si yo tal vez quiero estudiar, quiero tener este año más tiempo para ver a mi familia, pero también quiero ir al gimnasio y quiero matricularme en un curso en línea. Es decir, ¿en qué me enfoco? ¿Cómo puedo decidir qué es más importante? Hay 3 métricas o 3 preguntas que nos tenemos que hacer cuando decimos, tomemos un ejemplo, quiero estudiar, ¿ok? Partamos del hecho de que ya definiste exactamente qué es lo que quieres estudiar. Digamos que una certificación en comunicación en otro país, ¿ok? Ya sabes cuánto cuesta, qué día va a ser, etcétera. Después te vas a hacer 3 preguntas. ¿Qué tanto te emociona esa certificación? Y que te emociona significa que es como la energía y el combustible que te va a hacer levantarte todas las mañanas para poder trabajar en ahorrar para esa certificación. Que no importa qué tan mal va el día, aún así vas a encontrar la energía y recursos. La segunda pregunta es, ¿qué tan difícil es? Y aquí no quiero decir con que sea imposible, es que qué tan comprometido estás aún cuando es difícil, ¿ok? Y la última pregunta que te vas a hacer es, o sea, si en realidad lo puedes lograr en el tiempo que lo definiste. ¿Okay? Midiendo esas 3 cosas de qué tan emocionado estoy, cuántos recursos le voy a meter y si voy a tener todo ese esfuerzo, entonces puedes decidir si sí o si no llevas una meta. Si tenés 10, ahí vas a ir recortando tal vez en 3, 4. Porque te vas a dar cuenta de que sí, tal vez esto me emociona mucho, pero en este momento no tengo la energía necesaria para hacer esto. Entonces lo voy a dejar a un lado por 6 meses y después lo reviso para ver si ya tengo la energía para dedicarlo. Entonces si tenés esas 3 preguntas muy claras, es un sí.
Si es más o menos, entonces ahí vas haciendo un filtro con las otras cosas. Pero tal vez podría ser justo ese filtro una manera en la que podamos plantearnos metas a mediano o a largo plazo. Digamos, no Sí. todas son como y todo lo tengo que hacer en el 2020. Exacto. De hecho, esa es una de las cosas, o sea, usualmente tenemos metas que requieren más tiempo, como por ejemplo comprarme una casa, ¿no? O educación, o sea, tengo que estudiar 5 o 6 años. Lo ideal es que te vayas haciendo metas que sean a corto plazo con mira a esos 5 años. Entonces, si me quiero comprar una casa, ¿qué puedo hacer este año para llegar a la prima de esa casa? Entonces, tal vez la prima son, no sé, $30,000, digamos. Este año, ¿qué puedo hacer para llegar a esos $30,000? No es que los tengo que tener ya, es si puedo este año, por ejemplo, ahorrar 10 o ahorrar 5. Y ahí vas a ir formando tu meta a largo plazo, que pueden ser 5 años, 6 años. Que ese ejemplo es lo que antes explicabas de que tenemos que medir todas las cosas que hacemos hacia esa meta, digamos, no sé, por ejemplo, el tema de la educación. Si yo quiero este año estudiar, entonces digo, bueno, tal vez acercarme a esa meta sería elegir universidades, hacer no sé, una planificación de cuánto me costaría, digamos, todo eso también lo puedo meter en que me llevaría hacia mi meta. Es que debe estar metido, porque la meta no es solo escribirla. La meta es hacer todo ese plan de cómo lo vas a ir logrando mes a mes, semana a semana. Entonces, si mi meta es educación, no es de una vez voy a ir a hacer la certificación X. Es que, por ejemplo, la semana que viene voy a tomarme 3 horas para saber dónde están los mejores lugares para hacer esa certificación. Eso es parte de tu meta, todas esas acciones para llegar a ella. Porque es habitual que... Bueno, hay dos cosas, se me acaba de ocurrir otra pregunta. Primero, que a los 6 meses o a los 3 meses nos damos cuenta que lo que nos planteamos a principio de año lo dejamos botado, ya no nos interesa. Sí. Y que estamos metidos en otro problema o en otra meta, digamos. También es válido desviarse del camino. Es válido desviarse del camino siempre y cuando lo hiciste de manera consciente. ¿Ok? Yo siempre le digo a las personas, de hecho, en la estructura del Full Planner siempre viene una medición a mitad de año, porque lo mejor es que puedas revisar y medir cómo va tu meta y qué impacto está teniendo en tu vida. Porque puede ser que lo que para vos era importante en enero, algo sucedió en junio y ya no es necesario trabajar en esa meta. Me explico, algo pasó que te está impactando tu vida, que la tenés que dejar de lado o tenés que hacer ajustes. Todos los meses debes de preguntarte no solo cuáles son las acciones que debo tomar para llegar a mi meta este mes, sino qué ajustes le debo hacer con respecto a mi realidad en este momento. Entonces, eso va a evitar 2 cosas, que no te desvíes totalmente y que a final de año no termines frustrada. Porque a veces nos pasa que nosotros, por ejemplo, decimos, quiero ahorrar, y quiero ahorrar, digamos que $1,000. Y llegamos a final de año y solo vemos $200 en el banco. Si yo hice una revisión mensual, me voy a dar cuenta que es que hubo desvíos. Y entonces no me voy a sentir tan frustrada. Qué sé yo, tuve una enfermedad y tuve que mover dinero para esa enfermedad. Tuve una emergencia con mi familia y metí dinero ahí. Entonces, esas desviaciones no significa que no llegaste por completo. Significa que tuviste que desviar tu meta. ¿Cómo debería ser ese momento en el que nos planteamos las metas? No sé, debemos buscar como un día completo, un fin de semana de paz en la montaña con un cuadernito y escribir este año quiero hacer todo esto. Sí. Y después ya cuando lo voy depurando, sería importante también tomarle el criterio, por ejemplo, a mi núcleo más cercano, a mi familia o a, no sé, a mi pareja, a mis amigos muy cercanos. Definitivamente, las 2 cosas que dijiste. La primera Hoy es... estoy combinando las preguntas, perdón. Sí, no, pero está súper bien. La primera es que busques un espacio para vos, porque vas a planear cómo vas a vivir los próximos 365 días que no van a volver. O sea, una vez que se gasten, esos 365 no regresan. Entonces, por favor, toma un espacio donde sí estés sola. Si te gusta la música, pone tu música favorita, un tecito, lo que querrás, pero guarda un tiempo con vos misma. ¿Ok? Eso es genial. Y lo segundo es súper válido.
una vez que estás midiendo tus metas, creándolas, siempre pregúntate qué impacto van a tener en mi vida y la de mi gente, la de mi ecología. O sea, qué impacto va a tener en mí, en mi esposo, en mis hijos, en mi pareja, en mi mamá. O sea, si sos una persona que vive con tu mamá, entonces qué impacto va a tener para ella. Esto sucede mucho. Hace poco estaba trabajando con una persona que él desea un puesto de director de mercadeo en una transnacional. Y al llegar a detallar toda su meta, él lo primero que tuvo que hacer es hablar con su esposa, porque sabía que el próximo año iba a tener que trabajar muchas horas, fines de semana, para poder lograr aplicar para esa posición. Entonces tiene que conversarlo con ella y ella sí o sí tiene que estar también on board, ¿no? de la meta. Ok, bueno, muchísimas gracias María y muchísimas gracias a ustedes también. Ahí están todos los consejos para que este año pueda realizar o pueda cumplir las metas que se proponga.